Grecia tocó el cielo del fútbol en la Euro 2004. Aquel verano inolvidable, la selección dirigida por el alemán Otto Rehhagel rompió todas las previsiones y regaló al país heleno una de las mayores sorpresas que se recuerdan en la historia del deporte rey. Un triunfo imposible, construido desde el orden, la fe y la convicción de que a veces el fútbol también premia a quien sabe resistir. Pero antes de aquella gesta colectiva, antes de Lisboa y de Carísteas, el fútbol griego ya había soñado con lo más alto. Fue en la década de los 90, una época de transición, cuando el fútbol empezaba a despedirse definitivamente de su versión más romántica para dar paso a la era moderna, de los grandes presupuestos y las noches europeas cada vez más exigentes. En esos años, dos nombres sostenían las ilusiones de todo un país: Panathinaikos y Olympiacos. Los dos clubes más grandes y laureados de Grecia intentaron lo que parecía una quimera: competir de tú a tú con los gigantes del continente y llevar por primera vez el máximo título europeo de clubes a tierras helenas. No lo lograron, pero estuvieron lo suficientemente cerca como para que aquellas campañas no quedaran en el olvido, porque mucho antes de que Grecia conquistara Europa con su selección, ya había clubes que se atrevieron a soñar. Temporada 98-99. El Olympiacos regresaba a Europa como campeón de la Liga griega. El camino arrancaba en la segunda ronda, frente a un viejo conocido del Mediterráneo, el Anorthosis chipriota. Sobre el papel, una eliminatoria accesible, pero en Europa nada se regala. Fue una serie abierta, de goles y de ritmo alto, en la que el Olympiacos terminó imponiendo su jerarquía y su mayor experiencia continental. El global de 6-3 reflejó la superioridad del conjunto del Pireo y le abrió las puertas de la fase de grupos. En la temporada anterior, el equipo griego había quedado eliminado precisamente en la liguilla, y esta vez el objetivo estaba claro: competir, sumar y, si era posible, romper ese techo que parecía infranqueable. El sorteo no fue indulgente, pero tampoco cruel. Un grupo exigente, sí, pero con rivales ante los que el Olympiacos sentía que podía plantar cara, especialmente en casa, porque si algo tenía aquel equipo era un aliado innegociable: su estadio. El llamado infierno griego, un lugar donde el ruido, la presión y la pasión convertían cada noche europea en una prueba de resistencia para cualquier visitante. Allí, el Olympiacos sabía que podía soñar. Enfrente aparecía un Ajax peligroso, aunque ya no era aquel equipo que había maravillado al mundo a mediados de los años 90. Aún así, seguía siendo una amenaza muy seria. En sus filas estaban nombres de peso, jugadores hechos para las grandes noches europeas: Van der Sar bajo palos, Frank de Boer marcando el ritmo desde atrás, la potencia de Olise y el talento indiscutible del astro finlandés Jari Litmanen. Otro de los gigantes del grupo era el Porto, un equipo rocoso, competitivo, construido para ganar, liderado por un delantero que convertía el área en territorio hostil, Mario Jardel, que temporada tras temporada firmaba cifras de auténtico escándalo. A su alrededor, talento y experiencia, el cerebro de Zaovic, la jerarquía de Jorge Costa y la seguridad bajo palos de Vítor Bahía, un rival diseñado para sobrevivir en cualquier escenario. Y completando el grupo, el Dinamo de Zagreb, que en aquella época competía bajo el nombre de Croatia Zagreb, un equipo con menos foco mediático, pero con futbolistas de enorme nivel: Dario Simic, Goran Juric, la calidad eterna de Robert Prosinecki y la potencia ofensiva del australiano Mark Viduka, un conjunto capaz de castigar cualquier error. No había respiro, cada jornada sería una final, y en ese contexto el Olympiacos se preparaba para medir hasta dónde podía llegar su ambición europea. Se estrenó lejos de casa, en Portugal, en el mítico Estadio das Antas, frente al Porto, un escenario imponente, de esos que ponen a prueba la personalidad de cualquier equipo, y allí el Olympiacos dejó la primera gran señal de lo que iba a ser aquella liguilla: un equipo competitivo, resistente y, sobre todo, con una fe inquebrantable. En el minuto 82 el guión parecía escrito. El marcador reflejaba un 2-0 favorable a los portugueses y todo apuntaba a una derrota lógica, pero el fútbol a veces se empeña en romper pronósticos. Giannakopoulos en el 86 encendió una chispa de esperanza y apenas 3 minutos después, en el 89, Gogic silenció das Antas con el gol del empate, un punto que supo a mucho más. El segundo capítulo se escribió en casa, en el Estadio Olímpico de Atenas. Allí el equipo dirigido por Dusan Bajevic no dio opción a la sorpresa.
Partido serio, controlado, sin fisuras. Victoria por 2-0 frente al Croatia Zagreb y confirmación de que aquel inicio no era fruto de la casualidad. Y en ese mismo escenario llegó el tercer examen. El rival imponía respeto por nombres y por historia, pero el Olympiacos volvió a responder desde la solidez. En el minuto 38, Alexandris marcó el único gol del partido, un 1-0 que cerraba la primera vuelta con 7 puntos en el casillero, y algo todavía más valioso, la sensación de que los cuartos de final no eran una quimera. La segunda vuelta arrancó con un golpe de realidad. En Países Bajos, el Ajax se cobró su venganza y el conjunto griego cayó por 2-0, una derrota que ajustaba el grupo, pero que no rompía el sueño, porque a esas alturas el Olympiacos ya había demostrado que estaba preparado para competir hasta el último minuto. El convencimiento terminó de hacerse realidad tras la victoria en casa frente al Porto. El Olímpico de Atenas volvió a rugir como en las grandes noches europeas. Gošić primero y Djordjević después adelantaron al Olympiacos, construyendo una ventaja que parecía definitiva. Žaović recortó distancias y devolvió la tensión al partido, pero no hubo derrumbe ni dudas. El equipo griego supo sufrir, resistir y proteger un triunfo que valía oro. Los 3 puntos se quedaban en Atenas y el sueño tomaba forma. La última parada fue en Zagreb, en el siempre exigente estadio Maksimir. Allí, un empate a 1 fue suficiente para certificar algo que semanas atrás parecía impensable. El Olympiacos no solo estaba clasificado para los cuartos de final de la Champions League, sino que lo hacía como primero de grupo. El balance hablaba por sí solo, 3 victorias, 2 empates y una sola derrota, pero más allá de los números, el mensaje era todavía más claro. Aquel Olympiacos había dejado de ser una sorpresa simpática para convertirse en una amenaza real, un equipo incómodo, competitivo y con carácter. La Juventus sería el siguiente obstáculo en el camino. Palabras mayores: Peruzzi, Davids, Zidane, Deschamps, Conte, Inzaghi, un gigante europeo. Pero enfrente no había miedo. Aquel Olympiacos de Anatolakis, Georgatos, Djordjević, Giannakopoulos y compañía llegaba con la moral por las nubes y una idea muy clara: hacer historia. La eliminatoria fue tan competida como sufrida. En el Dele Alpi, la Juventus impuso su jerarquía y se llevó el partido por 2-1, pero el gol griego en el minuto 89 lo cambió todo. No solo ajustaba la eliminatoria, también alimentaba una esperanza que se apoyaba en un factor decisivo: Grecia, o mejor dicho, el infierno griego. Y llegó esa noche, un miércoles de marzo, no uno cualquiera, miércoles de Champions League. El Olímpico de Atenas vibraba como pocas veces antes. El Olympiacos no solo jugaba un partido, jugaba contra la historia y durante 85 minutos la estaba ganando. Gošić, otra vez él, marcó en el minuto 13. El estadio explotó. El marcador decía que el Olympiacos era equipo de semifinales de la Champions League. A partir de ahí tocó resistir, defender cada balón como si fuera el último, sufrir, creer. El equipo griego aguantó las embestidas de la Juventus, sostuvo el sueño con orden, coraje y fe. Pero el fútbol a veces es cruel. En el minuto 85, Conte apareció para romperlo todo. Un gol que silenció el infierno. Un empate que no solo igualaba el partido, sino que ponía punto y final a una campaña continental inolvidable para el Olympiacos. El sueño se escapó a 5 minutos del final, pero lo que quedó fue algo mucho más grande: la certeza de que, por una temporada, el Olympiacos miró de tú a la élite de Europa. Y hasta aquí la primera parte del infierno griego de los 90. Si quieres apoyar el canal ya sabes que te puedes suscribir. Muchas gracias por ver el vídeo y hasta la próxima, camarada.